Hola, vamos a empezar ya con la presentación. Esta se titula SQL versus no SQL, elige sabiamente tu base de datos. Le pueden llamar SQL y no SQL como quieran, así que empecemos de una vez. Cuando escuchamos el término, ¿no? Base de datos, para los que son nuevos, que están recién metiéndose en este mundo, este mundillo, siempre nos hacemos la idea de como si fuese una biblioteca, ¿no? Todo ordenadito, por secciones, filas, columnas, cada libro con su categoría, por autor, por distintos campos que se puedan ordenar. O también el típico Excel, ¿no? Que siempre se maneja ahí ya. Tenemos las columnas, las filas, con los datos, o simplemente empezamos en tablas. Los que ya un poco más saben del tema ya saben cómo son las tablas SQL. Pero por lo general este tipo de base de datos son un tipo de base de datos que se conocen como las SQL. O sea, por lo general son las SQL, para ser más específico, las relacionales, las que de alguna forma tienen varias entidades y estas van relacionadas por claves foráneas unas con otras para tener unos datos más concisos. Y así como existen las relacionales, existen las no relacionales, que son las no SQL, las no SQL, que cuando piensas en estas, cuando ya tienes un poco más de teoría sobre estas, lo vas relacionando como con un supermercado, porque hay un supermercado, hay un montón de productos que están esparcidos por todos diferentes lados. A veces en la sección de gaseosas, por ejemplo, no siempre están como categorizadas, pero no todas las filas son solo de una cosa, de un producto. Puede estar las ofertas en medio, en la entradita, puede estar unas ofertas de televisores, de galletas, de agua, no sé, pero hay un montón de productos, esa es la idea. Así también como las redes sociales, por ejemplo Facebook, Twitter, Instagram, todas estas igualmente poseen un montón de datos y uno se imagina, ¿no? Cómo está guardado estos datos y cada vez que van cambiando los datos que van nos va mostrando nuevas funcionalidades, el me gusta, me encanta, el fueguito, los comentarios, los tipos, los reels. Cada vez van saliendo nuevos features, nuevas características y ellos, todos los datos van almacenando cada vez más datos de los usuarios, de los comentarios, de las interacciones. También se puede relacionar una base de datos NoSQL con el bosque, la naturaleza. Dicen como que la naturaleza en sí, el mundo en sí, el cotidiano, es como una base de datos NoSQL que está todo esparcido por todo lado, pero de alguna u otra forma tienen sentido. Ya cuando andamos un poco más, vemos que existen los documentos, que es un tipo de datos, un tipo de base de datos, no SQL, que son los documentales, y que se manejan por los JSON, ¿no? Si no. Es un tipo, ahí existen muchos más, y lo vamos a ver. Ahora, algunas bases de datos, bueno, algunas aplicaciones, empresas que, que ya están usando y ya van evolucionando ya tienen sus tipo de base de datos que suelen usar. Por ejemplo, Microsoft, en SQL tenemos a Microsoft, IBM, WordPress, las ERP como SAP, Salesforce, Oracle. Por el otro lado tenemos, por ejemplo, los NoSQL como LinkedIn, GitHub, eBay, Netflix, Spotify, Amazon. Y si se dan cuenta, tienen como en el lado de SQL es como que más formal todo, más ordenadito. Y por el otro lado, no SQL es como que en Amazon cuántos productos tienen y cada vez van saliendo más, le van agregando más características. En LinkedIn igual, lo mismo que es una red social profesional. En GitHub también hay un montón, el código, unas características que van sacando. En cambio, en SQL es como que más formal y más estructurado, por decirlo. Entonces estas son una de las empresas como van usando, como que van usando tanto SQL o no SQL. Y justamente con Amazon vamos a mencionar algo más adelante.
Ahora, ¿qué tan importante es elegir nuestro tipo de base de datos para un proyecto? Por lo general, siempre nos toca, de alguna u otra forma, iniciar algún proyecto donde se nos puede dar la chance de modelarlo incluso. Es muy importante este tema, el elegir tu tipo de base de datos. Como ahí mismo dice, es crucial, porque este va a afectar directamente al rendimiento, a la escalabilidad que va a tener tu proyecto y el costo del sistema. Hay más factores incluso que hay que considerar a la hora de elegir una base de datos para el proyecto. Y ya con el tiempo, con la experiencia que vas obteniendo, vas a darte cuenta simplemente a la hora de escuchar el tipo de sistema o proyecto que quieren hacer, tipo de software que quieren hacer, el tipo de base de datos que puede ser, que puedas elegir más adelante. Y aquí tenemos un ejemplo. Como ya saben, Amazon vende un montón de productos en línea, el e-commerce, como el rey del e-commerce. ¿Y qué pasa? Que Amazon, mientras fue creciendo, ellos tenían el objetivo de reducir el tiempo de compra de su sitio web. Estaban incluso obsesionados con esto y querían sí o sí mejorar su rendimiento, sobre todo el carrito de compras. Ellos estaban usando en un inicio bases de datos SQL, pero más tarde se vieron con la necesidad de mejorar, ¿no?, este sistema. Había un paper, una investigación llamada Dynamo, que luego en este se propuso una base de datos altamente disponible, y eso es justo lo que estaba buscando Amazon. Y si es altamente disponible, obviamente va a afectar en la experiencia del usuario, va a tener el tiempo de compra va a ser mucho menos, y entonces esto es lo que justamente buscaba este tipo de, de compañía, ¿no?, de empresa que se dedicaba al e-commerce. Ellos estaban obsesionados con la atención al cliente y era crucial. Y es así como nace el nuevo sistema y se convirtió en DynamoDB, que ahora hoy en día es una de las bases de datos más conocidas, más potentes, NoSQL, en la actualidad. Y ya bueno, junto con este servicio también salieron otros servicios más de Amazon Web Services que ya se va conociendo. Sigamos. Vale, he citado a un senior software engineer de TopTal, Mohammad Alterate, que se refiere, ¿no?, a las bases de datos, habla de las bases de datos, y este menciona en su artículo que mientras las bases de datos relacionales ofrecen la consistencia, que es su punto más fuerte de este tipo de base de datos, no están optimizadas para un alto rendimiento en aplicaciones donde la data es tan grande y es que se tiene que guardar y procesar frecuentemente. Esa es, como por decir, la ventaja que tienen las no relacionales frente a las relacionales. La relacional, una palabra que siempre va a estar relacionada es consistencia de datos, ¿no? Entonces, esta cita refleja mucho a cómo funcionan estos dos, una con otra, cómo se relaciona uno con otra, y saber elegir una de acuerdo a tus objetivos de tu proyecto. Siguiente. Ahora aquí esto es un poco más académico. Las características, por ejemplo, de las bases de datos SQL, como existen varias conocidas, ¿verdad? Como las Postgres, MySQL, SQL Server, son de las más conocidas y hay más. Manejan un tipo de datos estructurado en tablas, que tienen relaciones entre las tablas y un esquema definido. Las transacciones ACID y la consistencia de datos es algo que caracteriza mucho a este tipo de base de datos relacionales. Las típicas aplicaciones que se realizan son las transaccionales, como las ERP que mencioné antes, los sistemas de gestión empresarial, y otras como mencioné como en el ejemplo de antes, ¿no?, como las de Oracle. De hecho, Oracle fue uno de los primeros que presentó las bases de datos relacionales. Y por el otro lado tenemos a las no relacionales, las NoSQL.
Entre las conocidas está MongoDB, DynamoDB, como justo vimos esto, lo de Amazon, es un servicio de Amazon. Y también tenemos Redis, que se suele usar para lo que es caché, sesiones de usuarios, entre otras aplicaciones que le dan. En este modelado de datos es más flexible, más dinámico, a diferencia de las relacionales. Y se suelen usar JSONs, BASEONs, por ejemplo en el caso de MongoDB, Key Value, como Redis, White Columns, es como un tipo, es como si fuese una tabla y que puedes tener un montón de columnas, que son como podrían ser los campos, y puedes ir agregando dinámicamente más, incluso si quieres. También existen los modelos de datos que son con las gráficas y mucho más, ¿no? Una de las características esenciales y notorias de este tipo de base de datos es la escalabilidad, tanto horizontal y vertical. En esta se maneja muy bien este tipo de base de datos y más adelante van a ver al final, es, es muy importante, es algo que destaca sobre las relacionales. En el caso de las relacionales también pueden ser escalables, sí, pero es mucho más costoso. Existen bases de datos relacionales que también están destinadas a lo que es geolocalización. Nos dimos cuenta que también MongoDB tenía esta característica, no especializada, pero tenía este tipo de query, este tipo de filtros que podían hacerse. Fue ahí donde busqué más y vi que, aparte de que las NoSQL tienen otro tipo de features, otro tipo de características, aprovechando su tipo de modelo de datos. También existen las agregaciones, que es propio de Mongo, y demás operaciones que existen en los diversos NoSQL. Dentro de NoSQL hay como subtipos, entonces, a diferencia del SQL que está más basado en lo que es el SQL en sí, el lenguaje de consulta. Las típicas aplicaciones que usan las no SQL son las aplicaciones web. Por ejemplo, las startups solían usar base de datos no SQL porque es muy dinámico. Tipo, las startups necesitan hacer en un tiempo breve un proyecto y a veces suelen modificar un montón la base de datos y entonces eso les viene como anillo al dedo. Y eso, bueno, como dijimos, ¿no? Almacenan datos no estructurados. Es un especialista en esto. Luego, algunos factores que se consideran, así como en el resumen, tanto la SQL y no SQL, por ejemplo, en la estructura de datos, en SQL es más rígido, las filas y las columnas características de estas son difíciles de cambiar. Si, por ejemplo, en un proyecto ya avanzado te dicen, mira, oye, tenemos que cambiar la tabla de usuarios, le vamos a meter nuevos campos y queremos guardar esto y tal y tal. La tabla de libros, vamos a meterle más propiedades, autores, no sé. Eso hacerlo en SQL se puede lograr, pero es más difícil, es más complicado, más trabajoso. En cambio, en el NoSQL es el día a día, es muy flexible y la modificación de un esquema. Existen también algunos patrones que tienen ellos ya prediseñados, métodos, fórmulas técnicas para esto. En la escalabilidad, como dije, ambos pueden escalar, sí, pero en el caso de SQL va a ser más costoso. En el rendimiento, que ambos tienen un buen rendimiento de acuerdo a lo que se esté usando, al tipo de proyecto que se esté usando, pero en el caso de SQL es mucho mejor en cuanto a las consultas complejas y eficientes que se hacen, o cuando se hacen bases de datos solo de valores clave de otra base de datos. En cambio, por el otro lado, las NoSQL, cuando quieres leer lo más rápido posible sin recorrer tantas tablas, es muy bueno en esto, y en la escritura igualmente. En la escritura sí se agregan más código, por decir código extra, pero sí se logra optimizar esto. La consistencia, como dije, es el gran aliado de SQL, lo lleva ahí siempre y es una de sus grandes ventajas que tiene frente a las NoSQL. Sin embargo, en las NoSQL también existe consistencia, pero se puede forzar una consistencia inmediata,
pero en esa parte sí es un poco más costosa, hay que escribir más código. Pero también existe la consistencia eventual. O sea, no siempre vas a querer que los datos estén actualizados al momento. Puede ser que escribas un cron job más tarde y ahí ir actualizando los datos que están en distintas modelos, esquemas. Y en cuanto al costo, ya es sabido, siempre con SQL hay el tema de las licencias, el mantenimiento, que si una versión, si tienes una versión y luego la otra parte del proyecto necesita nuevas características de la otra versión y hay que hacer una migración, esto es mucho mantenimiento. En cambio, las NoSQL es más cómodo, por decirlo. Incluso existen algunas que son de código abierto. También hay algunas en las SQL que son de código abierto, pero en las NoSQL abundan. Y aparte, las migraciones y todo esto es mucho más sencillo. Sigamos, he hecho como un diagrama de flujo ahí de cómo iniciar, ¿no? Si fuese una computadora que tendría que seguir un diagrama de flujo para elegir qué tipo de base de datos, más o menos este sería. Bueno, lo saqué en base a la experiencia que he ido obteniendo, desarrollando aplicaciones, sobre todo en el lado del backend, y siempre ligado, ¿no?, a lo que es la base de datos y todo esto. Entonces, aquí son algunas consideraciones que personalmente algunos que tengo cuando se presentan proyectos nuevos o me dan la chance de modelar un esquema nuevo para elegir si el tipo de base de datos va a ser SQL o no SQL. Obviamente, este no es ley, no es nada, es simplemente una idea, una propuesta. Si es que la mejoran, mucho mejor. Pero esto va así, empecemos. En un inicio siempre es importante escuchar al cliente o al product, product owner, dependiendo cómo estén trabajando, la metodología. Es importante recoger todos los requisitos, escuchar y de acuerdo a esto hacer preguntas, ¿no? Preguntas. Esto también es un arte, bueno, es parte de ingeniería de software. Lo de hacer preguntas no técnicas al cliente y pasarlas al equipo de desarrollo ya más de una forma más técnica. Por ejemplo, los tipos de datos. Si nosotros vemos que la aplicación va a tener un tipo de datos estructurado o no estructurado, si van a ser uniformes o no, es como que aquí le estoy dando un puntaje. De acuerdo, si son estructurados, por ejemplo, SQL tiene una mayor puntuación, mayor consideración que las NoSQL. Si son semiestructuradas, no es tanta diferencia. Igual, las no estructuradas, las NoSQL ganan mucha ventaja sobre las que son SQL. Luego también consideramos la complejidad de las transacciones. Transacciones que son como cuando tienes que, por ejemplo, imagínense una transacción bancaria. Una persona tiene que hacer una transacción a una persona A, una persona B, y si la transacción, si por A o B se interrumpe o pasa algún inconveniente de por medio, se tiene que retroceder y no se mueve ni la cuenta del destinatario ni el emisor. Algo así a forma de ejemplo es cómo se maneja una transacción. Existen las simples y las complejas, pero en lo que es transacciones las SQLs llevan mucha ventaja en esto. En las NoSQL también se pueden hacer, de hecho, por ejemplo en MongoDB existen también las transacciones. Si ocurre un error se vuelve a los datos iniciales, no se cambia nada. También se considera si la aplicación va a necesitar soporte para rollbacks, y en el caso de que sí, igualmente SQL lleva ventaja en esto, a diferencia de los NoSQL. NoSQL también se puede hacer igual, pero con apoyo del software, ¿no? Del código independiente que se puede hacer luego para apoyar a estos tipos de operaciones. Luego también se considera el volumen de datos, si van a ser muchos grandes datos o no tantos. Si van a ser grandes volúmenes de datos, las NoSQL llevan como una ventaja
tanto por lo que es escritura, manejo de datos, y en el caso del tipo de proyectos que no manejen muchos datos, igualmente los NoSQL van con, con una ventaja, justamente por ejemplo, y esto no, lo podemos ver en las startups que van saliendo. Luego, por ejemplo, también consideramos la frecuencia de escritura y lectura. Si tu aplicación es más de escritura o se enfoca más a la escritura, cuando me refiero a escritura es cuántos datos van a ingresar a tu sistema por un determinado tiempo, por día, por hora. En este caso, nosotros le damos una puntuación mayor a los NoSQL. Si quieres, por ejemplo, de escritura serían empresas de telecomunicaciones que van registrando cada segundo, cada minuto un montón de nuevos registros. O el mismo una transmisión justamente donde tengan usuarios chats, lo mismo. Y en el caso que se enfoque más a lo que es lectura, van por ahí. Es como que SQL tiene data más precisa, sin embargo NoSQL tiene una pequeña ventaja ahí, porque cuando modelas por ejemplo, un usuario en un mismo documento con la data importante que se suele usar, entonces es solo una consulta a un modelo. En cambio en NoSQL tendrías que hacer consultas a más de dos o tres tablas, ¿no? Luego, escalabilidad. Si, como dije anteriormente, las NoSQL tienen mayor ventaja en esto. Nivel de consistencia. Aquí obviamente SQL es que reina aquí. Y por último, si el modelado del esquema es flexible o no. Como dije, bueno, ya al igual lo mencionamos antes, en NoSQL es mucho más fácil hacer cambios, modelar, y las startups hacen uso de mucho de esto. Y si en el caso de qué tan sencillo es modelar una base de datos SQL a una NoSQL, es, es similar. Las SQL tienen la ventaja de que ellos, una vez que hacen una aplicación, un proyecto y ya tienen la parte de la base de datos diseñada, hacen muy pocos cambios luego y simplemente hacen diferentes consultas. Primero existe la base de datos y luego las consultas. En cambio en las NoSQL, primero están las consultas, posibles consultas que se pueden hacer, y luego recién se va modelando la base de datos. Es una de las técnicas, por ejemplo, que se usa en MongoDB. Obviamente hay como una puntuación final, no es como definitiva. También se te tienen que considerar más detalles como presupuesto de proyecto, seguridad, herramientas, el tipo de proyecto, la comunidad. O sea, las herramientas que estás usando, qué tanto background tiene, qué tanto apoyo tiene, qué tantas actualizaciones tiene. Y así, ese sería como un diagrama que ahí lo hice. Y vamos de hecho a hacer algunos escenarios. Por ejemplo, si es que tendríamos una aplicación, una tienda online con millones de productos y nos piden almacenar productos, información de productos, categorías, imágenes, precios, pagos, pedidos, envíos, análisis de venta. Ahí utilizando el algoritmo salió que SQL tenía como 68 puntos y el NoSQL 57 puntos. A nivel ya de experiencia, cuando es una típica tienda de productos, categorías, compra, venta, siempre nosotros decimos mentalmente es una SQL. Y acá con los mismos puntos que hemos hecho con los algoritmos nos da acá la razón. Y los NoSQL igual tienen algunos puntos, consideraciones, no están tan por debajo, pero sí la balanza se va al lado de las SQL. En el escenario 2, por ejemplo, es una red social con millones de usuarios, interacciones, publicaciones, comentarios, mensajes, grupos, recomendaciones, búsquedas. Acá vemos que las NoSQL le ganan por 9 puntos. Igualmente, la experiencia misma nos dice que las redes sociales suelen usar este tipo de base de datos. Otro escenario, sistemas de análisis de datos para una empresa de telecomunicaciones. En esta ha sido más peleada, en las otras había como más de 5 puntos, más de 6, 7 puntos de diferencia. En este no hubo tanta diferencia, sin embargo, las necesidades de este tipo de sistema son las que
inclinan la balanza un poco a favor de las NoSQL. ¿Qué necesidades? Por ejemplo, que dice que van a almacenar millones de registros de llamadas, datos de internet, datos de uso, ubicaciones. Y justamente esto es lo que mencionaba antes en el algoritmo de frecuencia de escritura y lectura. En una hora, ¿cuántas veces llaman en una empresa de telefonía, ¿no? ¿Cuántos mensajes llegan de un lado a otro? Justamente por uno de estos factores se ha inclinado la balanza, ha tenido más puntos. También a revisar tendencias, patrones, predicciones, visualizar datos en tiempo real es algo que también se considera bastante y de hecho sin el algoritmo ni nada, yo podría decir si es algo en tiempo real, lo más probable es que pueda ser un óptimo usar una NoSQL. Pero igual hay que ver los distintos factores. Y tenemos un escenario 4, el último. Aquí ya no lo puse, sino si alguien quiere por ahí realizarlo, ahí está libre y nos puede decir cuántos puntos le salió. Si está a favor o no del puntaje que le salga, si está conforme o no. Pero este escenario es, por ejemplo, de una plataforma de aprendizaje en línea, es como con millones de cursos y estudiantes. Las necesidades, almacenar información, obviamente, de los cursos, estudiantes, lecciones, materiales, gestionar el proceso, progreso, certificados, ofrecer interacción en tiempo real entre estudiantes e instructores. Estas necesidades, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que creen ustedes qué tipo de base de datos podría usarse a primera vista y luego pueden aplicar el algoritmo a ver si les da también eh, la razón o no, les apoya en su decisión? En conclusión, ya estamos terminando. Las SQL es como si hiciéramos como como un experimento, los ingredientes para una SQL es que los datos sean estructurados, que tengan consistencia. Como les dije, siempre va a estar de la mano el SQL con la consistencia y la integridad de los datos. En cambio, por otro lado, las NoSQL, sus ingredientes serían los datos no estructurados o cambiantes, la escalabilidad, que es más sencilla en las NoSQL, y la flexibilidad del esquema o de los datos en sí igual también. Entonces, estos son como los ingredientes a modo de resumen de cuando quieras o tengas en mente proponer o modelar una base de datos, iniciar una nueva base de datos y te puedes guiar por esto, por ejemplo. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Ahí están a mi GitHub, mi LinkedIn, si quieren escribir o no. Y si tienen alguna corrección, algún aporte en cuanto a lo que he ido explicando, a lo que es base de datos, a mí me llama mucho la atención. Me ha tocado bastante modelar bases de datos, tanto relacionales y no relacionales, y fue un privilegio porque a veces cuando llegas a proyectos, las bases de datos ya están hechas. Entonces, he tenido buena suerte por ahí y me ha tocado bastante tocar el tema de la base de datos. Así que eso es todo.